¿Cuál es la situación de Omicron en Guayaquil? El último viernes se logró detectar el primer caso en la provincia del Guayas y el lunes se dijo que ya era no uno, sino 19 casos más los que están presentes acá. Hay quienes señalan que es solo cuestión de tiempo el reconocer que esta nueva variante se disemina. Otros sostienen que el tema todavía está controlado. Vamos a analizar este asunto con el doctor Carlos Farajat Zamora, epidemiólogo, director de la Mesa Técnica de Salud del municipio de Guayaquil. Doctor, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchísimas gracias por su invitación. Doctor, ¿cuáles son las razones técnicas por las que usted ha señalado que la presencia de Omicron en Guayaquil y en el país ya es comunitaria? La probabilidad de que sea comunitario es muy alto. El grado de certeza también es muy alto. ¿Qué es lo que sucede o qué es lo que ha pasado? Mire, el 24 de noviembre se detecta esta nueva variante en el mundo. 2 semanas después está en los 5 continentes, en más de 60 países. Países que tienen un sistema de salud muy robusto, mucho más robusto que el nuestro. Países como Europa, países como Estados Unidos, donde hay una gran diseminación de este virus. Y son precisamente los sitios de donde están viniendo nuestros compatriotas, que ahora para finales de estas festividades, pues las quieren pasar en nuestro territorio. Eso por un lado, vienen de sitios de riesgo. Y por otro lado, lo que ya médicos privados lo han informado a través de redes sociales, donde ellos ya públicamente, me refiero a uno de ellos que es el doctor Mariscal, y doy su nombre porque lo hizo públicamente, ya manifestó paciente Omicron comprobado, que no tiene nexo con el paciente o la paciente que es de la zona 5 de Daule. Y no solamente un paciente, decía también que todas las personas que estuvieron en la suite, en una suite de un estadio con él, también estaban contagiados con Exactamente, Omicron. 25 personas en la suite, 18 ya con síntomas de COVID y que estuvieron en contacto con este caso que supuestamente tiene Omicron. Entonces es muy probable que ellos también lo tengan. Yo siempre hago y molesto a mis compañeros médicos preguntando la situación en los hospitales, y cuando yo me comunico con ellos, principalmente con intensivistas, más de uno me ha dicho que ya tiene pacientes con Omicron, certificados con una vigilancia genómica hecha por un laboratorio privado grande, prestigioso de la sede de Guayaquil. Entonces, ya no es un caso. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Por qué la ministra dice o se niega a reconocer todavía que el contagio es comunitario? Esta información que a usted le llega debido a sus gestiones, a su investigación, esta información de laboratorio que constantemente está realizando pruebas, ¿no se la están transmitiendo al Ministerio de Salud, o el Ministerio de Salud no se ha preocupado de requerirla para tener realmente dimensionado cuál es el impacto de la variante por estos lados? El mecanismo es que los médicos que detectan un caso con Omicron deberían de manifestárselo, informárselo al Ministerio de Salud Pública. Es una denuncia obligatoria cuando existen estos procedimientos frente a epidemias y pandemias. Y el Ministerio de Salud Pública debe de ratificar, convalidar o certificar que efectivamente esos pacientes tienen Omicron. Están en esa fase. El Ministerio de Salud Pública está haciendo las investigaciones del caso, esperemos su notificación. Entonces solamente que el Ministerio diga por fin y reconozca que el contagio es comunitario. Claro, que confirme que esos casos ya detectados por médicos prestigiosos y con un laboratorio, con resultados de un laboratorio también prestigioso y muy grande, el Ministerio reconozca que efectivamente son Omicron. Los últimos 19 contagiados que reconoció el Ministerio y que se detectaron en Guayas, ¿tienen sus esquemas completos de vacunación, doctor? Tienen sus esquemas completos de vacunación, tienen una sintomatología muy suave, todos están siendo tratados y vigilados, monitoreados en sus propios domicilios. Ellos como pacientes, también sus contactos. Entonces, esa situación está controlada, está estable. Cuando dice sintomatología muy suave, ¿a qué se refiere? El cortejo sintomático de un paciente con COVID es muy amplio, pero estos pacientes que tienen la variante Omicron hasta el momento detectados en nuestro país tienen la sintomatología de una gripe fuerte. Dolor de cabeza, un poco de fiebre, rinorrea, que secreción nasal, un poco de tos, decaimiento, malestar general, pero nada más. Y están en buenas condiciones. Entonces, no es tan fuerte la sintomatología que ellos están presentando y están bastante estables hasta el punto que los están tratando en su propia casa. ¿Cuál es la situación en Guayaquil a estas alturas? Los contagios han duplicado y las muertes, seguimos con 3 diarias por COVID, doctor. La semana pasada, hasta el día domingo, cerramos con un promedio de 3. En los últimos 3 días, lamentablemente, hemos tenido 2 días con 6 fallecidos y el lunes con 4. Es decir, hay una tendencia al incremento de fallecidos también. ¿Y estas personas que lamentablemente han fallecido también tenían su vacunación completa o no? El 55% de los fallecidos no tienen las 2 dosis de vacunación. O tienen una o no se han vacunado.
Y hay un grupo de un 45% que también es importante, que sí tiene sus dos vacunas, sus dos dosis de vacunas, pero que lamentablemente han pasado más de 4, 5, 6 meses, cuando se supone que ya sus defensas están muy bajas, han sido, aparte que tienen comorbilidades importantes, entonces son presas de una virulencia que vence la capacidad defensiva del cuerpo humano y lamentablemente lo lleva a ese desenlace fatal. Entonces habría que reconsiderar el refuerzo después de 6 meses, quizás contemplar un periodo, un lapso más corto. Totalmente de acuerdo, el Ministerio ya lo planteó, empezar a poner el refuerzo de los 5 meses a los mayores de 60 años y ya lo anunciaron que en enero van a poner ese refuerzo de los 5 meses a todas las personas que lo necesitaran. Pero ya en Europa ya se está pensando inclusive en colocar ese refuerzo, en Estados Unidos igual, no a los 4, los 5, sino a los 3 meses. Entonces se está estudiando esa posibilidad y yo creo que esa va a ser la tónica del futuro. Hablando del futuro, doctor, tal como están las cosas, después vendrá la cuarta dosis y la quinta dosis y la sexta y quién sabe hasta cuándo. Así es. Así es. Mire, esta es una enfermedad nueva, igual las terapias son nuevas. La vacunación, usted ya vio el proceso, cómo se las investigó, cómo se las aprobó. Entonces se está haciendo estudios de farmacovigilancia que incluyen la contabilidad de anticuerpos creados. ¿Cuánto tiempo después de inocular la dosis tienen una cantidad y calidad de anticuerpos que pueda proteger a las personas? Hoy se sabe o se supo que a los 6 meses ya no había muchos anticuerpos que nos pudieran defender y se planteó el refuerzo. Ahora ya se sabe que la cantidad y la calidad de anticuerpos, por lo menos en personas vulnerables, comienzan a descender antes. Entonces habrá la posibilidad de adelantar la tercera dosis. Y de ahí seguirán estudios que luego de la tercera dosis monitoreen cuánto tiempo duran los nuevos anticuerpos generados. Y es probable que se plantee efectivamente otra dosis de refuerzo o lo que espero que salga pronto, porque ya lo han anunciado algunos laboratorios, una vacuna contra todas las variantes del coronavirus existente que nos pudiera proteger de mejor manera y durante más tiempo. Usted decía, doctor, hace un momento, a propósito de la sintomatología, que es como una gripe fuerte, ¿no? La sintomatología de Omicron. ¿Qué hacen las personas? Las personas que presentan este tipo de manifestaciones, dolores de cabeza, un poco de fiebre, secreción nasal, tos, ¿qué hacen? O sea, ¿deben asumir que tienen COVID hasta que no se demuestre lo contrario? Mire, es una pregunta muy buena, porque todo paciente en el actual escenario epidemiológico que tenga síntomas respiratorios debe de buscar una consulta con un profesional que pueda descartar si efectivamente es una influenza o una gripe común o si está frente a un caso de COVID, haciéndose las pruebas necesarias y respectivas. Que tienen un costo, sí, pero el municipio de Guayaquil, por ejemplo, las oferta gratuitamente, el Ministerio de Salud Pública también. Entonces, antes de pedir la asesoría al vecino, al familiar, de cómo me voy a curar con la gripe o del farmacéutico que le receta lo que no debe recetar, mejor que acudan donde un profesional que descarte la presencia de la enfermedad COVID-19 y los pueda tratar como se debe. Tomando en cuenta que que la variante Omicron no es tan agresiva y aparentemente tampoco tan letal como sus antecesoras, pero sí más contagiosa, ¿podríamos llegar a un colapso de las casas de salud en enero una vez que pasen las fiestas, doctor? Se espera que para el próximo año, en las primeras semanas o a partir de la segunda mitad de enero, haya un incremento sustancial del número de casos por el factor de exposición de la comunidad. Ahora depende también de la propia comunidad, de las personas que se cuiden, pero por la movilización de personas que viajan, que se reúnen, que privilegian la reunión social, a la salud, entonces esperamos que haya un gran número de casos el próximo año. Pero hablar de colapso sería como que tremendista, ¿no? Sí, todavía no, porque mire usted que con el incremento que tenemos ahora, que también es importante, no hay colapso. Tenemos capacidad suficiente en Guayaquil, al menos para atender a los pacientes que tienen la enfermedad. Pero las UCI están a tope. Las UCI, sí, pero están aumentando el número de camas a medida que están recibiendo pacientes. Pero el promedio se mantiene más o menos 45, 46 en las 2 y 3 últimas semanas. No ha aumentado más. Entonces, pero ellos tienen capacidad para extenderse y expandir sus UCI aplicando sus planes de contingencia si fuera necesario el caso. Ya llevamos 2 años en esto, ¿no? Del COVID-19, de diciembre del 2019, estamos diciembre 2021, doctor. Y el país se ha preparado, el sistema público de salud se ha fortalecido, se han realizado las inversiones necesarias en el sector para estar mucho mejor capacitados a nivel de infraestructura y a nivel médico. Me refiero a la cantidad de personal que se requiere para atender esta enfermedad. ¿Ha servido de algo el vivir esta pandemia o ha pasado como si nada? No, sí ha servido, las lecciones que se aprenden son valiosas.
no cometer errores y seguir caminando hacia una contención más efectiva de la epidemia. Tenemos mayor número de médicos capacitados, existe mayor número de equipos, inclusive insumos médicos. Mientras no aumente el número de casos de manera desbordada, van a servir para tratar a los pacientes que actualmente existen. Pero yo creo que una de las cosas que más se ha robustecido es el trabajo interinstitucional y coordinado. Las instituciones públicas, privadas, municipio de Guayaquil, Fuerzas Armadas, Policía, todos estamos trabajando de una manera coordinada y con una respuesta rápida frente a un determinado evento que pudiera suscitarse. Yo creo que para mí eso es lo más valioso, aparte de que ya hay protocolos muy bien establecidos y planificados de cómo diagnosticar, qué exámenes hacer y cómo atender al paciente. Ese también es otro punto fuerte que nos ha dado como lección que nos ha dado esta pandemia. ¿Las medidas del COE nacional son las adecuadas, han sido oportunas o a su criterio deberían ajustarse? Estamos de acuerdo con muchas de ellas, no con otras que son de difícil ejecución, y sí considero que debieron de haberse tomado antes y no en este momento, hace 1 o 2 días, porque el incremento no es de ahora, el incremento de casos viene desde hace por lo menos un mes atrás en Guayaquil y tal vez mucho más tiempo en el resto del país. Mire lo que está pasando en Quito, ¿no? Ya ellos pasaron alerta naranja. Entonces, pienso que las medidas debieron de haberse tomado antes y no solamente por la existencia o por la presunción de una transmisión comunitaria del Bueno, Ómicron. pero Quito está en alerta naranja porque así lo determinó el municipio de la capital. Aquel municipio de Guayaquil todavía no dice nada. Correcto. ¿Usted ha sugerido que también se declare Guayaquil en alerta naranja? No, todavía no. La situación de Quito es más difícil, más complicada que la de Guayaquil. Nosotros todavía tenemos capacidad de atención. El crecimiento, el número de casos no es como el que tiene Quito. O sea, en ese aspecto sí estamos monitoreando muy de cerca la enfermedad para en el momento oportuno actuar, no tardíamente, sino oportunamente para poder contener ese avance de la epidemia. Una última cosa, doctor. ¿Tiene sentido que continúe la descoordinación entre cabildos? Y le voy a decir a qué me refiero. En Guayaquil se hacen esfuerzos, se determinan ciertas acciones, la gente finalmente termina yéndose a la playa el fin de semana donde las restricciones son mínimas, se contagian allá y luego regresan a seguir contagiando acá. Sin coordinación entre municipios, cualquier medida resulta ser lo mismo que nada. Totalmente de acuerdo, y lo hemos dicho muchísimas veces, inclusive en el pleno del COE nacional, personalmente lo dije en su momento. Esto obedece a que el COE nacional siempre exhorta o pide que los GAT y los COE de cada cantón tomen sus medidas respectivas, y no siempre serán las mismas. Nosotros vivimos muy cerca de otros cantones, donde es evidente que había eventos multitudinarios con artistas, etcétera, donde la gente de Guayaquil acude también, porque inclusive ha sido gratuita. Allá se enferman y regresan a Guayaquil con la enfermedad. O las personas que son de otros cantones cercanos a Guayaquil se enferman en sus respectivos cantones, pero vienen a solicitar la atención a Guayaquil, porque esos cantones no tienen la capacidad resolutiva que nosotros afortunadamente tenemos al momento. Entonces no tiene sentido que cada cantón tome medidas por su cuenta, y ahí es donde debe tomar el liderazgo el COE nacional, para que todos los cantones tomen las mismas medidas. Carlos Farhat, doctor, médico, epidemiólogo, gracias por acompañarnos hoy aquí en... Muchísimas gracias a ustedes.